Bienvenidos de nuevo a mi canal, el refugio perfecto para todos los que amamos perdernos entre las páginas de un buen libro o, mejor aún, maratonear una serie turca que nos robe el sueño. Hoy vamos a hablar de esas series que te atrapan desde el minuto 1, esas historias que te hacen suspirar, gritarle a la pantalla y rogar que el siguiente capítulo esté disponible ya. Sí, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas adictivas, esas que mezclan amor prohibido, mafia ardiente y un toque de drama que nos vuelve locos. Preparaos porque hoy os voy a recomendar algunas joyas que estoy segura, os van a encantar. Pero antes de empezar, una cosita, si eres nuevo por aquí, no te olvides de suscribirte al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Semanalmente traigo recomendaciones de libros, películas y por supuesto, mis amadas series turcas. Así que no te lo pierdas. Vamos a construir juntos esta comunidad de amantes de las buenas historias. Y no solo eso, también me gusta interactuar con vosotros en los comentarios, leer vuestras propias recomendaciones y saber qué os parece mi contenido. Al final, este canal es un espacio para compartir nuestra pasión por las historias. Ahora sí, entremos en materia. Hoy os voy a hablar de 3 series turcas que tienen ese ingrediente secreto que las hace irresistibles. Son esas historias que te enganchan con sus personajes complejos, sus tramas llenas de giros inesperados y, por supuesto, con ese romance que te hace suspirar. Pero antes de entrar en detalles, quiero explicar un poco por qué las series turcas han ganado tanta popularidad en todo el mundo. ¿Qué tienen las series turcas que las hacen tan adictivas? En mi opinión, hay varios factores clave. Primero, las series turcas se caracterizan por sus altos valores de producción. La fotografía es impecable, la música es emotiva y las localizaciones son impresionantes. Todo esto contribuye a crear una experiencia visualmente atractiva. Segundo, las historias suelen ser muy bien elaboradas, con tramas complejas y personajes multidimensionales. No se trata solo de romances superficiales, sino de historias que exploran temas profundos como la familia, la lealtad, la justicia y la redención. Los guionistas turcos saben cómo mantenernos enganchados con giros inesperados y cliffhangers que nos dejan con ganas de más. Tercero, las actuaciones son excelentes. Los actores turcos son muy talentosos y saben cómo transmitir emociones de manera auténtica. La química entre los protagonistas es fundamental para el éxito de una serie romántica, y las series turcas suelen destacar en este aspecto. Finalmente, las series turcas suelen tener una duración considerable, lo que permite desarrollar las historias y los personajes a fondo. Esto puede ser una desventaja para algunos espectadores, pero para los que nos gusta sumergirnos en una historia, es un verdadero placer. Dicho esto, vayamos a las recomendaciones. La primera que quiero recomendaros es, sin duda, una de mis favoritas, Amor en blanco y negro, o Siyabe Yazas que en su idioma original. Esta serie es un verdadero torbellino de emociones. ¿Por qué? Porque nos presenta una historia de amor imposible entre una doctora, Asl, y un sicario, Ferhat. Imagina la combinación, ella, dedicada a salvar vidas, él, acostumbrado a quitarlas. Asl se ve obligada a casarse con Ferhat para salvar su propia vida, y a partir de ahí, todo se complica. Sus mundos son completamente opuestos, sus valores chocan constantemente, pero a medida que se conocen, empiezan a descubrir una conexión inesperada. Ferhat, un hombre marcado por un pasado oscuro y violento, empieza a cambiar gracias al amor de Asl, que ve en él una bondad que nadie más percibe. Profundicemos un poco más en los personajes. Asl es una mujer fuerte e independiente que ha dedicado su vida a ayudar a los demás. Es una persona íntegra y con una gran ética profesional. A pesar de las circunstancias difíciles en las que se encuentra, nunca pierde su humanidad ni su esperanza. Ferhat, por otro lado, es un hombre atormentado por su pasado. Ha crecido en un ambiente de violencia y ha aprendido a sobrevivir a cualquier costo. Es un hombre frío y distante, pero en el fondo anhela amor y aceptación. La relación entre Asl y Ferhat es una montaña rusa de emociones. Al principio se odian y desconfían el uno del otro. Pero poco a poco, a medida que se conocen mejor, empiezan a sentir una atracción irresistible. Su amor es un amor prohibido, un amor que desafía todas las convenciones sociales. Pero es un amor tan intenso y apasionado que te hace creer en la posibilidad de redención y transformación. Esta serie tiene todos los ingredientes para engancharte: tensión, romance, drama familiar y mucha acción.
Además, los protagonistas tienen una química impresionante que te hace creer en su amor a pesar de todas las dificultades. Prepárate para pasar noches en vela viendo capítulo tras capítulo. Os aseguro que no os arrepentiréis. Y si os gusta el drama, la intriga y las historias de amor que te hacen suspirar, esta es vuestra serie. Además, la banda sonora es preciosa y acompaña perfectamente la historia. La segunda serie que quiero recomendaros es Yerde o Insider en algunos mercados internacionales. Esta es para los amantes del drama policíaco con un toque de mafia y mucho suspense. La historia gira en torno a dos hermanos separados al nacer, Sharp y Umut, que crecen en mundos completamente diferentes. Sharp se convierte en un policía prometedor, mientras que Umut es criado en las calles y se convierte en un miembro de la mafia. Lo que ninguno de los dos sabe es que sus caminos están destinados a cruzarse. El destino los pone en bandos opuestos, enfrentándolos en una guerra sin cuartel. Sharp se infiltra en la mafia para acabar con ella desde dentro, mientras que Umut se convierte en un topo dentro de la policía. Imagínense la tensión. La idea de los hermanos separados al nacer que se enfrentan es un clásico, pero Yerde lo lleva a un nuevo nivel de complejidad y emoción. Sharp es un personaje complejo y atormentado. Ha vivido toda su vida con la culpa de la desaparición de su hermano y está dispuesto a hacer lo que sea necesario para encontrarlo. Es un policía honesto y valiente, pero también es un hombre desesperado que está dispuesto a cruzar la línea para lograr sus objetivos. Umut, por otro lado, es un superviviente nato. Ha tenido que luchar por todo lo que tiene y no confía en nadie. Es un miembro leal de la mafia, pero en el fondo anhela una vida mejor. La serie explora temas como la identidad, la lealtad, la familia y la traición de una manera muy conmovedora. Te hace reflexionar sobre la naturaleza del bien y del mal, y sobre cómo las circunstancias pueden moldear a una persona. La trama es muy inteligente y está llena de giros inesperados que te mantienen al borde del asiento. No puedes predecir lo que va a pasar a continuación, lo que la hace aún más adictiva. Yerde es una serie adictiva porque te mantiene al borde del asiento en cada episodio. Las actuaciones son impecables, la trama es inteligente y llena de giros inesperados, y la química entre los actores es innegable. Además, la serie explora temas como la lealtad, la familia, la traición y la redención de una manera muy conmovedora. Si te gustan las historias de acción con un toque de drama familiar, esta serie es para ti. Prepárate para maratonearla porque una vez que empieces, no podrás parar. Y preparad pañuelos porque vais a llorar. Mucho. Y por último, pero no menos importante, quiero hablaros de Cara para Ask, o Amor de contrabando como se le conoce en algunos países. Esta serie es una combinación perfecta de romance, intriga y acción. La historia comienza con la muerte de la prometida de Homer, un policía, y el padre de Elif, una diseñadora de joyas. Lo que parece ser una coincidencia resulta ser mucho más complejo. Homer y Elif se ven obligados a unirse para descubrir la verdad detrás de las muertes de sus seres queridos, y en el proceso, descubren una red de corrupción, lavado de dinero y secretos oscuros. A medida que investigan juntos, Homer y Elif empiezan a sentir una fuerte atracción el uno por el otro, pero su relación se ve amenazada por los peligros que les acechan y los secretos que van descubriendo. Homer es un policía honesto y dedicado que está devastado por la muerte de su prometida. Está dispuesto a hacer lo que sea necesario para encontrar al asesino y llevarlo ante la justicia. Elif es una diseñadora de joyas exitosa que se ve arrastrada a un mundo de crimen y corrupción que nunca imaginó. Es una mujer fuerte e independiente, pero también es vulnerable y necesita la ayuda de Homer. La relación entre Homer y Elif es el corazón de la serie. Su amor nace en medio del dolor y la tragedia, pero se convierte en una fuerza poderosa que les ayuda a superar todos los obstáculos. La química entre los actores es innegable y te hace creer en su amor a pesar de todas las adversidades. La serie también tiene una trama de misterio muy bien elaborada que te mantiene enganchado de principio a fin. Cada episodio revela nuevos secretos y giros inesperados que te hacen preguntarte quién está diciendo la verdad y quién está mintiendo. Cara para Ask es adictiva porque te atrapa con su ritmo trepidante, sus personajes complejos y su romance apasionado. La serie tiene un equilibrio perfecto entre la acción, el drama y el romance, lo que la convierte en una opción ideal para aquellos que buscan una historia que los mantenga enganchados de principio a fin. Además, los protagonistas tienen una química increíble que te hace creer en su amor a pesar de todas las adversidades.
Si te gustan las historias de misterio con un toque de romance, esta serie es para ti. Y si sois fans de los paisajes bonitos, preparaos para ver unos atardeceres espectaculares en Estambul. Y bueno, mis queridos noveladictos, esas han sido mis recomendaciones de hoy. 3 series turcas adictivas que estoy segura os van a encantar. Hemos hablado de Amor en blanco y negro, una historia de amor imposible entre una doctora y un sicario, Yerde, un drama policíaco con un toque de mafia y mucho suspense, y Kara para Aşk, una combinación perfecta de romance, intriga y acción. Espero que estas recomendaciones os hayan gustado y que os animéis a darle una oportunidad a estas series. Sé que el mundo de las series turcas puede ser abrumador, pero creedme, estas 3 joyas merecen la pena. Y si ya habéis visto alguna de estas series, dejadme vuestra opinión en los comentarios. Me encantaría saber qué os han parecido. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo he disfrutado haciéndolo. Me encanta compartir mis pasiones con vosotros. Y recordad, este canal es vuestro espacio para compartir vuestras propias recomendaciones y opiniones sobre libros, películas y series. Animaos a participar en la comunidad. Ahora, me gustaría saber vuestra opinión. ¿Habéis visto alguna de estas series? ¿Qué os han parecido? ¿Tenéis alguna otra serie turca que os haya enganchado y que queráis recomendarme? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo. Me encanta leer vuestras sugerencias y opiniones. Además, si tenéis alguna pregunta sobre estas series o sobre cualquier otra serie turca, no dudéis en preguntarme. Haré lo posible por responder a todas vuestras preguntas. Y para terminar, no os olvidéis de darle un me gusta a este vídeo si os ha gustado, compartidlo con vuestros amigos y, por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para que no os perdáis ninguno de mis próximos vídeos. Próximamente traeré más recomendaciones de series turcas, así como reseñas de libros y películas. No os lo perdáis. Nos vemos en el próximo vídeo con más recomendaciones de libros, películas y, por supuesto, series turcas. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Y recordad, la vida es demasiado corta para no disfrutar de una buena historia. Así que preparad vuestras palomitas, acomodaos en vuestro sofá y a disfrutar.